Alberto Edwards había sido el que comenzó el revisionismo en la historia de Chile. El libro famoso, ¿cierto? La fronda aristocrática, muy conocido, ya. El problema de Alberto Edwards, esto lo dice Mario Góngora, es que teníamos, digamos, una lamentable ignorancia del mundo indiano, no sé, monárquico, como quieran llamarle, español, si quieren llamarle colonial también me da lo mismo. Entonces, la interpretación de Edwards sobre el mundo republicano es muy buena, muy correcta, etcétera, pero sobre el mundo colonial o indiano, vamos a usarlo indistintamente a pesar del EBN, tiene problemas. No ha sido estudiado completamente. Y este es el momento donde entra Izaguirre. El siglo XVII, lo que se llama el barroco, es para Hispanoamérica, y esta es, digamos, parte importante de la tesis de Morandé, así que aprovechenlo a él, que es lo más grande que es. El barroco es como el mundo clásico en Europa, ¿ya? Europa nace de Grecia y Roma, el cristianismo, el parte de la iglesia, lo que ustedes quieran, pero hay una época fundacional como axial ahí. En Hispanoamérica, esa época de formación, de fundación, de fundamento, es lo que se da en el siglo XVII con el barroco. Y esto es lo que empieza a estudiar Izaguirre, estudia la conquista, estudia distintas épocas, pero estudia también este punto, ¿ya? Jaime Izaguirre, y pasamos al segundo punto, que vivió entre 1908 y 1968, dice en una entrevista, cuando habla de la universidad, del universitario, debe ser, la universidad, perdón, dice, debe ser una institución que no busque crear técnicos, sino enseñar a vivir, dar sentido al misterio de la vida. Esto es una cosa que ahora también está como de moda, por decir así, en un cierto mundo. Pierre Hadot, un historiador, o sea, un filósofo francés, que tiene un libro extraordinario. Si ustedes quieren como introducirse a la filosofía, ¿qué es filosofía antigua de este hombre? Eso yo creo que es una cosa bonita para empezar a leer. Este hombre dice, actualmente, o sea, antiguamente, a lo que se dedicaba la filosofía era a enseñar a vivir, formar hombres que supieran vivir. Hoy día los filósofos son burócratas dedicados a formar otros burócratas, ¿ya? Como que perdió cualquier sentido de esto. Y este es el mismo punto que planteaba Izaguirre en su época. Miren, solo para que tengan como una idea, un brochazo de lo que fue la vida de este hombre, ¿ya? Él declaraba que quería llegar a todo el mundo con la pluma y con la palabra, ¿ya? Y iba a donde lo llamaran. Recorrió Chile, digamos, de Arica a Punta Arenas, literalmente. Organizó o ayudó a organizar lo siguiente. La Academia Chilena de Historia, de la que fue secretario hasta su muerte, y director del boletín. Fue secretario de redacción y director de la revista Estudios, que fundó el 32, y a la que está, en la que está hasta el 54. Profesor y primer director de la Academia Diplomática de Chile. Miembro de la Comisión Administrativa del Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. Director y fundador del Departamento de Extensión de la Universidad Católica del 54 al 65. Director y fundador de la revista Finisterre. Secretario de la Comisión Administrativa del Fondo Histórico General José Joaquín Prieto. Fundador y director del Anuario de Historia del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Director del Anuario de Estudios Históricos de las Instituciones Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Chile. Miembro de la Comisión de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Conferencias en Sevilla, Lima, Mendoza, Estocolmo, Pamplona, Bogotá, Colonia, Buenos Aires, Massachusetts, Madrid, Caracas. Cerca de 150 publicaciones en vida, sin contar las póstumas. Clases todo el tiempo, reseñas, tesis, prólogos, y, si fuera poco, hacía clase en el Liceo Alemán, ¿ya? Segundo ciclo de Humanidades, iba ahí y daba su clase. Mario Góngora hacía lo mismo. Este es un hombre que Mario Góngora lo define como un empresario intelectual. O sea, él dice, acá no solamente hay que tener como una idea clara, digamos, como profundizar mucho, estudiar, explicar, sino que al mismo tiempo hay que hacer llegar esto a mucha gente. No basta con ir, encerrarse en la biblioteca, digamos, escribir unas cosas que me encantan porque cómo me salieron y me resultaron. Se cree como que está constantemente como repudiando la vanidad intelectual, la vanidad académica. Y él se dedica constantemente a esto. Su fascinación completa era dar clases. Un personaje muy peligroso. James era un hombre ácido, ¿ya? Ácido así como de crítica ácida, sarcástico, que le gustaba como reírse de un mal argumento. O sea, que si tú me dices, oye, no, pero es que yo creo que... A ver, dale, explica. Pero estáis considerando...
Mira qué interesante, o sea, ya que la Tierra es plana. Ya una cuestión así, pero al frente de todo el mundo, con simpatía, después recogía al cabro. Es tanto que este hombre salía de clase, hizo clase en la Católica y en la Chile, de la Católica lo echaron, no la echaron, pero más o menos lo echaron, estas cosas pasan a veces, y se fue a la Chile, y cuando salía de clase, los alumnos lo perseguían hasta o su casa, caminando, iban caminando, conversando, y pero ¿cómo puede ser que Portales? No, sí, mira esto, lo otro, ya. O hasta una librería que tenía, porque además tiene una librería, ya además de toda esta lista. La librería era El Árbol, y lo perseguían y discutían y se quedaban ahí en la librería. De otro Chile ya. En este momento las librerías son un foco cultural donde se dan tertulias de todo tipo. Ahora salió un libro, no sé si lo han podido ver, de la editorial, del fundador de la editorial Nacimiento. ¿Ya? Y la librería que tenía era un espacio en que todos los días a la hora del almuerzo iban Nicanor Parra, iban no sé, Riquelini, iban como todos los portentos intelectuales así de la época a conversar, a discutir, a tomarse un traguito, un café, digamos, entre medio. Hoy día no, hoy día el almuerzo son 20 minutos y el tiempo corre y thanks money. Este es Isaías. Son hombres que no paraban en ningún momento, salvo después del almuerzo, en que ponía una servilleta sobre el sillón, recostaba la cabeza y dormía 20 minutos por reloj. Ya ahí seguimos. Trabajaba en la Academia Diplomática para ganarse la vida. Es un hombre que eligió personalmente la pobreza. Jaime Aguirre tenía un sentido religioso muy fuerte, sobre todo marcado por la espiritualidad benedictina, y eligió vivir pobremente y vivía muy pobremente. Jaime Aguirre hasta el último día no tuvo un peso. Lo invitaban a pasar algunos días en Aculeo. Claro, no me acuerdo, creo que es por la familia Filippi, la señora Adriana Filippi. Y era un hombre también un poquito alemán, o sea, como de el deber se cumple pase lo que pase. Y entonces tenía que ir a dar clase y había una inundación tremenda. ¿Eh? Y Jaime Aguirre, que no era un hombre precisamente así como campestre, como así como... eh, tenía que pasar por una inundación y lo pasó un, digamos, señor que lo llevó al hombro y a Jaime Aguirre con su máquina de escribir pasando por el río para poder llegar a dar clase a la universidad, porque era una cuestión que para él era como sagrada, digamos, dar clases. Preparaba las clases muy bien. Cuando en la Católica se corría la voz de cuándo iban a hacer ciertas clases. Y la clase de Portales se abarrotaba de gente. ¿Eh? De gente que iba simplemente porque, oye, viene Portales, la otra semana es Portales y vamos a escuchar. Y ahí aplauso así, pero era como, sé como, podría decir, Luis Miguel. ¿Ya? Ese tipo de fenómeno, digamos, sensación. Eh, Gonzalo Vial se pregunta si es que, o sea, cuenta que como los discípulos de Jaime Aguirre discutían acaloradamente sobre si era mejor escrito o hablado. Jaime Aguirre, si era mejor dando clases o escribiendo, porque escribía como los dioses. Discípulos que formó. Desde la revista Estudio, que aquí van a ver, digamos, el mundo cultural conservador del siglo XX completo. ¿Eh? Desde la revista Estudios. Julio Filippi, Armando Roa, Osvaldo Lira, Manuel Atria, Clarence Finals, Alberto Hurtado, Roque Esteban Scarpa, Antonio Cifuente, Arturo Fontenal Donate, Carlos Keller y su mismo ayudante, Mario Gómez. En el Instituto de Historia de la UC, Javier González, Julio González Bendaño, Walter Janis, Gabriel Guarda, Ricardo Krebs, Carlos Oviedo Cavada, Armando de Ramón, Gonzalo Vial Correa. Desde reseña bibliográfica. Jaime Aguirre tiene una cosa que es genial, porque hay dos momentos que son como bien paralelos en la historia de Chile, de como revitalización de la tradición intelectual conservadora. Uno es el que ocurre, sobre todo desde Rafael Valentín Valdivieso en el siglo XIX, Joaquín Larraín Gandarilla y esos, los que siguen después, hay top 50 entre esos que siguen, y otro lo que ocurre con Aguirre, me parece a mí. Y una cosa que tienen similar los dos es que para formar gente, lo que hacían es pedirles que escribieran algo. ¿Ya? Escríbeme un ensayo sobre, que, no sé, ¿qué te gusta? Mira, me encanta el siglo de Augusto. Ya, perfecto, escribe un ensayo sobre el siglo de Augusto. Entonces escribí ahí una cuestión de cómo Virgilio y Augusto. Ya, leámoslo en voz alta. Ya, esto no se entiende. No, aquí falta una coma. ¿A qué te referís con esto? No, está mal escrito.
¿Esto es verdad o no? ¿Esto lo pusiste porque te tinca? No, no, porque ya. Entonces vamos. Y a través de eso iba formando la gente, pidiéndole escrito, y él, ya vimos todas las cosas que hacía, ya todas las cosas en las que estuvo metido, digamos, las clases que hacía, los lugares donde iba, era un hombre de familia además, y tenía esta como paciencia, por decir así, o esta entrega, para sentarse con un alumno, digamos, durante hora y media a leer su ensayo. Sí, uno puede pensar cómo son nuestros ensayos, así como de discreto, ¿ya? Jaime Saguirre ahí portento, línea por línea, vamos, vamos. Desde aquí, digamos, de esta manera, Mateo Martínez, Patricia Estellé, Horacio Arangui, Juan Eduardo Vargas, Bernardino Bravo Lira, Julio Retamal, Osvaldo Silva, Cristian Guerrero, Fernando Silva Vargas. Muchos de estos fueron premios nacionales, ¿ya? O sea, Jaime Izaguirre tuvo, digamos, un lugar en la historia intelectual de Chile que es extraordinario, porque además hay discípulos que formaron otros discípulos, ¿ya? O sea, una hay tres premios nacionales en Chile que me parece a mí que como clama al cielo que nos hayan dado, ¿ya? Uno el de literatura, José Miguel Ibáñez, otro el de ¿cómo se llama? Ciencias sociales, que nos han dado Morandé. Ese ya sí que es como que le estamos gritando al mundo que somos provincianos, ¿ya? Y el otro es Historia de Isabel Cruz. Isabel Cruz, digamos, es la historia ahora más penetrante que existe en este momento, es nadie la premio Nacional. Discípula de Gabriel Guarda, discípulo de Jaime Izaguirre. Veamos un poco, acá tenía lo otro que les decía a quienes pasaban en clases: San Agustín, Vico, Bossuet, Hegel, Marx, Spengler, Toynbee, Nietzsche, Engels, Darwin, ya, algunos nombres, digamos. Vamos al último punto, pensamiento, ¿ya? Un punto así como central, como fundamental, es el de la tradición. Sol Serrano, me parece que encierra bien el núcleo de lo que está tratando de decir Izaguirre, cuando dice: el fruto de Hispanoamérica, para Jaime Izaguirre, dependerá de su capacidad para transformar su tradición en una misión histórica. Esto es una frase de Izaguirre. Solo el que se siente depositario de un mensaje escrito con la tinta de los siglos es capaz de marchar con ruta firme, con fe inquebrantable. Tiene por delante una misión para los vivos y por detrás el respaldo de los muertos. Esto pasa también en el plano humano. La inseguridad es porque yo no sé si estoy preparado, no tengo como peso, ¿ya? No tengo así claridad. Yo estudié Derecho un tiempo, no recuerdo con el mayor de los gustos, digamos. Y claro, es muy diferente cuando uno llegó a la prueba y estudió todo, digamos, hasta la última página y repasó. Y uno va nervioso, pero en cambio cuando uno, sé, por las razones que sean, pero salió un capítulo nuevo de la serie o una temporada nueva o simplemente, digamos, la carne es débil, y uno llegó como con el 50% así de la materia estudiada y vas así como a jugar como al todo o nada, uno está pero ya con el estómago hecho un nudo, ¿ya? No tiene esa seguridad, no tiene algo con que pararse, ¿ya? Cuando alguien te dice: oye, pero, no sé, una pregunta de biología, pero ¿y el aparato de Golgi? No tengo idea, el aparato de Golgi, pero a mí como que me hablís de... Claro, pero si te preguntan algo que tú estás estudiando en ese momento, ¿ya? Esta cuestión, yo acabo de dar mi examen de, no sé, historia de Roma, y pregúntame lo que queráis de la dinastía Julio-Claudia, ¿ya? Que te la digo en orden completa, qué fue cada uno, cuáles fueron los problemas, digamos. Y aquí no, esto es un tema que para mí, o sea, me puedo batir, ¿ya? Me siento seguro, me siento confiado. Es algo con lo que puedo decir una palabra con sentido, sabiendo que lo estoy diciendo con sentido. Para Jaime Seguirre esto es similar con los países. Osvaldo Lira, filósofo muy amigo de Jaime Seguirre, tiene una frase que dice: la tradición es la metafísica de las naciones. Esto es en un artículo en homenaje a Jaime Izaguirre, no muere. ¿A qué se refiere acá? Él dice: las personas somos como accidentalmente históricas. ¿En qué sentido?
Nosotros dependemos de nuestro pasado. Dependemos de nuestro pasado, eso explica muchas cosas, cómo vemos las cosas, cuáles son nuestros miedos, nuestras aficiones, cuáles son como nuestro campo de visión, así, las cosas que nos interesan, las cosas a las que queremos llegar. Pero los países son esencialmente históricos, porque una persona tiene como un fundamento, además de su pasado, y por eso puede superar, por decir así, es más que su pasado. Hay un investigador de la Fundación para el Progreso, que se llama Juan Leonardo Lagos, ¿ya? Que les recomiendo seguir. Y este hombre ha hablado bastante sobre el victimismo. Y una de las cosas que dice es que lo peor que se puede hacer con una víctima es reducirla a su condición de víctima, ¿ya? Una víctima, de lo que sea, tiene que saber que es más que víctima. Porque esa es la única manera de que puede superar digamos, aquello de lo cual es víctima. No sé si se entiende, esto como un trabalengua, lo explica mucho mejor. Ya, entonces digamos, como problema central de los países, que son esencialmente históricos de las naciones, es lo que toma Izaguirre, digamos, para explicar así como de manera, no sé, como más, digamos, es a lo que le dedica más, diría, no sé, como corazón. Ya sé que al oír hablar de tradición, muchos no verán más allá que un culto estéril a una cosa irremediablemente pasada y muerta. Esto ocurre. Hay gente nostálgica. Pucha, que cuando las casas eran de adobe, todo era mejor, digamos. ¿Ah? Cuando no existía luz eléctrica, ahí sí que teníamos que conversar entre nosotros. Y ese momento en que, no sé, nos vestíamos con calcetines, digamos, hasta la rodilla, sería elegante, digamos, ¿ah? Cambia ahora cualquier cosa, ¿no? Ya, un romántico, ok, digamos, una tendencia anímica perfecta. Pero eso no es la tradición paisajera. No es una cosa como simplemente arqueológica, así de como un gusto como a quien le gusta, no sé, po, Franco el gorila, ¿ya? Entonces sí, me gusta más o menos, como que me inclino hacia allá. No es una cosa universal, pero a mí me gusta. A mí no me gusta, por cierto. Tradición no es clavar el tiempo y rechazar su curso. No es hacer arqueología. No es repetir servilmente actitudes del pasado. No es obrar en forma monocorde, ni vivir en un solo y determinado sentido. Tradición, hablo de lo que no es, ahora de lo que es. Tradición es hablar la propia voz, es marcar la vida con el sello vernáculo, escribir las 1000 palabras con la pluma propia, firme e inconfundible. Tradición es algo que trasciende la mutación incesante del tiempo. Es vida, es germen activador, siempre fecundo, nunca agotado. ¿Cuál es el punto de Isaías? Hay varias cosas en la definición de tradición. Hay una primera cosa que es como una actitud vital, ¿ya? Que es aquello que recibimos. Entonces hoy día, por ejemplo, ustedes entran a cualquier librería más o menos comercial, digamos, decir prácticamente cualquier librería, y cuando van a la sección de filosofía, ¿qué se van a encontrar? Foucault, etcétera. Digamos, prácticamente nada más. ¿Y cuál es el rollo de Foucault, digamos? Es que en todas las relaciones humanas, esto muy a grosso modo, por favor, pero en todas las relaciones humanas se esconde una dominación de poder. Entonces hay como incluso como microdominaciones que nosotros no percibimos, pero que vienen o de las relaciones actuales entre personas, entre instituciones, o del pasado. Porque Rousseau dice, claro, ¿por qué yo tengo que aceptar que un niño va desde tal edad hasta tal otra, 8 horas al día a una institución, permanece sentado frente a un señor que le dice algunas cosas, él las anota en su cuaderno, cada cierto tiempo las memoriza y le demuestra a ese señor que se las sabe? ¿Por qué? Bueno, eso es una dominación de la cultura, digamos, una microdominación que nosotros no percibimos, digamos, pero no tiene por qué ser así, ¿ya? La vida de Foucault es una prueba de que cree en su teoría. eh, es como impactante. No me acuerdo del autor, pero el libro se llama La pasión de Michel Foucault. Es una biografía que recomiendo para ver quién es este hombre.
Ya, Izaguirre tiene como otra visión del asunto, o más bien, la idea de que de los siglos pasados solo recibimos dominación, que es una idea que está también antes, voy a decir, en Kant. ¿Ya? En Kant la autonomía, el darse normas a sí mismo, es lo que constituye la esencia de la libertad. Por lo tanto, la heteronomía, normas que me vienen por otro, es una falta de libertad. Y normas que me vienen por otro también son normas culturales que me vienen de los siglos pasados. Por lo tanto, la tradición es complicada, porque es lo contrario de libertad. Para Jaime Seguirre esto es completamente al revés. La única manera de ser libre es integrar el propio pasado en mi vida, ser auténtico. ¿Ya? Como el punto de Rousseau de ser auténtico. En el Seguirre no es como la idea de, haz lo que se te venga así en ganas en cada momento. Entonces ahora te dan ganas de, no sé, estás cansado, querés ser pesado y mandáis a todo el mundo a la punta del cerro porque sabéis que, chao, así es como me sale, soy auténtico. Yo soy un poco sapo, entonces, una vez. Me acuerdo de una conversación en un paradero en que una persona le decía a otra, eran dos mujeres, que estaba teniendo un problema con el pololo porque en fin, no la trataba bien y cuando lo conversaban él decía, bueno, pero es que si cuando estoy cansado te sonrío en vez de mostrar que estoy cansado, no estaría siendo auténtico. Y ahí que me da lo mismo que sea auténtico, ¿ya? O sea, no me vengáis con digamos, relaciones como tóxicas. La autenticidad, la posibilidad de la libertad está en ser una persona. Cuando yo confío en otro, cuando sé quién es, ¿ya? Cuando es una persona que es capaz de dominarse y por lo tanto de mantener una promesa, por ejemplo. ¿Ya? Cuando una persona es zarandeada por sus vicios, porque, oye, mañana nos vemos, 10 de la mañana, pero en verdad él sabe que eso depende completamente de qué tan rica esté la cama esa mañana. Porque si no, pucha, no sé. Entonces, y de ahí viene, por ejemplo, también el dicho de para mentir y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque claro, uno se va como autojustificando también. No pude, tuve un problema gravísimo, digamos, es más bien personal, prefiero no ahondar, digamos. Y después la persona dice, oye, pero ¿qué pasó con tu problema? ¿Qué problema? Ajá, no, sí, no, es que después pasa otra cosa. Bueno, y uno va como, va poniendo caretas, ¿ya? Imágenes que no son uno mismo, no se deja como conocer a sí mismo. Y muchas veces esto termina por quitarnos también nuestra propia identidad. Jaime Seguirre, a mí me parece que es genial, porque cuando uno vive para los ojos de los demás, siempre es alguien distinto según la persona con la que esté. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy en la Fundación Jaime Guzmán, soy un intelectual. ¿Ya? Entonces, ahí hablo con el maestro Palma y muy preocupado en las instituciones culturales de nuestra época. Pero después voy a un bar con mi amigo y soy, no sé, un bombo fica. Entonces, estamos ahí, la cuestión, no te pongas grave, ¿para aquí? Y después quizás estoy en fin. Y con las distintas personas pongo como una imagen distinta. Entonces siempre soy ante los demás. Mi individualidad depende de ante quién estoy parado. Y por eso es que genera una crisis cuando hay dos de esas personas juntas. Porque si yo embarco con mis amigos del colegio, con el profesor Palma, no tengo un problema, digamos. ¿Ya? Entonces eso como que hay que evitarlo a toda costa. En cambio, cuando uno es auténtico, es decir, es como asume quién es capaz de ser libre porque no está zarandeado, no está dominado por la mirada de los demás. Cuando Platón habla de libertad, habla de liberarse. ¿No? Liberarse de la manipulación ajena y liberarse de los propios vicios personales. Ya. ¿Qué es lo que ocurre con los países? ¿Por qué esto es relevante, digamos? ¿No? Porque esto no fue una que nos fuimos por la rama, quizá un poquito. ¿Por qué esto es relevante para Izaguirre? Porque Izaguirre, cuando un país no asume su propia tradición, cuando no asume su identidad, está como, digamos, a merced de cualquier vicio de época. Entonces, en este momento lo que la lleva es Francia. Vamos con Francia. Y ahí, digamos, las grandes casonas del siglo XIX, barro de 18. No, es que ahora lo que la lleva es eh, Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí todo estudiando inglés,
todos yéndonos a hacer nuestro Master of Politics en no sé dónde, digamos. En Londres está bien. Y en nuestras casas lo más eficiente posible, entonces un cuadrado, digamos, con mínimas ventanas para que no entre el calor, nada, digamos, la belleza completamente contraria a la funcionalidad, entonces nos olvidamos de esto, todas las relaciones, digamos, de mi tiempo, la empezamos a medir con prácticamente en dólares, estoy exagerando, ¿ya? Pero es para que uno vea a dónde nos llevan las modas. Efectivamente, las modas nos llevan a un lugar a otro, ustedes son muy jóvenes, ¿ya? Pero yo tengo 30 años, ¿ya? Parezca de 15. Y las modas que se fueron sucediendo, los Pokémones, digamos, los emos, distintas como gremios así sociales, eh, eran justamente como una manera de buscar una independencia, ¿ya? De buscar así como ser auténtico, no ser como me lo mandan los demás, ¿ya? Entonces, todos se visten con camisa, bueno, yo me visto con polera, ¿ya? Bueno, y resulta que al final todos nos vestimos con polera para no vestirnos con camisa como se visten los demás y terminamos, la polera termina siendo normal y volvamos a la camisa. Cuando mi papá estaba en la universidad, lo que la llevaba eran anteojos gruesos, redondos, marcos gruesos. Y cuando mi hermano y yo veíamos la foto de mi papá en la universidad, decíamos, esto es patético, ¿ya? O sea, esto realmente es como ver Betty la Fea, ¿ya? Una cosa así como caricaturesca. Y hace 8 años volvió, po. Y hoy día todo el mundo hay anteojos redondos, cuadrados, esto no quiero mirar nada, ¿ya? La tradición, la independencia, la libertad que viene de la identidad, que tiene como presupuesto asumir la propia tradición y por lo tanto conocerla. Por eso es tan preocupante para Izaguirre toda la tradición historiográfica liberal, porque es justamente quitar partes del pasado que no me gustan tanto y por lo tanto generar una identidad que está torcida, que es falsa en último término, ¿ya? Jaime Izaguirre dice sobre liberales y socialistas que su error ha sido pretender construir el edificio social sobre meras abstracciones y no desde las capas populares guardadoras del alma de la tierra, ¿ya? No desde la particularidad de lo propio. Todo esto, para que vean que no es solo teoría, una cuestión, lo mantiene siempre en sus textos de historia. Entonces, en este libro, por ejemplo, va viendo cómo se va dando la legislación española en América, en Hispanoamérica. Entonces él dice, por ejemplo, da explicaciones históricas, o sea, por qué los reyes españoles, por ejemplo, estaban preocupados de que no se creen aristocracias latifundistas importantes en América. Porque venían de un siglo luchando contra eso en España para poder gobernar. Eh, lo mismo le ocurre a Francia un poco después, antes de la Revolución Francesa. ¿Qué significa el sacata pero no se cumple? ¿No? Eso que se ponía en la ley, que uno dice. Y Jaime Seguir dice, es que lo más absurdo es pensar que eso es simplemente como me río de la ley del rey, no me importa y hago como que la cata, en verdad me hago el loco. ¿Ah? Como que sabemos que hay que ir a 120 kilómetros por hora, pero bueno, el Waze le avisa cuándo hay que ir a 120 efectivamente. Digamos. No hay un señor de verde que... Y Jaime Seguir dice, no, acá esto está el sacata como no se cumple, está contemplado en la legislación indiana. Más aún, el Consejo de India, que existía en España, tenía que visar todas las disposiciones reales sobre América para que fueran efectivamente acordes a los hábitos políticos que existían. Por eso Jaime Seguirre se alza contra los liberales, porque dicen, es tanto lo que pregonan, digamos, de que hay una completa ceguera intelectual, de que éramos todos unos borregos de los reyes, de que no teníamos ninguna... Que entonces, ¿cómo explicamos la independencia? Dicen. Hombre, es que si no teníamos ningún hábito político propio, ¿por qué llega un momento en que nos insoporta que exista un rey o que digamos, el rey sea José Bonaparte en vez de Fernando VII, o incluso con Fernando VII, pero que ya no acepte ciertas cosas que habíamos logrado? Porque efectivamente existen hábitos políticos, ¿ya?